Ya, porque se me había olvidado poner esto a grabar. Ahora sí está grabando. Bueno, entonces, equilibrio térmico. Sigamos. Les hablé entonces de que el cuerpo humano tiene un centro de equilibrio. Ese centro de equilibrio se denomina también centro de masas. Se puede calcular. Esta es la fórmula general. La distancia del centro de masas es una sumatoria. Este símbolo significa sumar. Desde I hasta N. Es decir, desde 1 hasta el infinito, si quieres. ¿Ok? Depende de los cuerpos que tengas. La distancia de cada cuerpo por la masa de cada cuerpo entre la masa total. No es la masa de la Tierra, es la masa total. Es decir, suponte que tienes dos cuerpos. Sumas la distancia de uno por la masa de uno más la masa de dos por la distancia de dos por la masa de dos entre la masa de uno más dos. Eso es lo que significa. Eso me da la distancia del centro de masas. Y aquí tienen el esquema. Vamos a poner esta imagen para arriba. Entonces tiene dos cuerpos, M1, M2. Y el centro de masas queda en algún punto por aquí entre los dos. No sabemos dónde. La distancia, entonces, tenemos varias distancias, ¿no? Entonces, la distancia entre las masas, la distancia entre el centro de masas y cada cuerpo, etc. Entonces, para dos masas, M1 por la distancia 1 más M2 por la distancia 2 entre M1 más M2. Ya lo dije. ¿Ok? Entonces, esta es sumada, es masa total, no es la masa de la Tierra, ojo, ¿no? Porque dice masa T. No, es la masa de ambos cuerpos. ¿Ok? Ya después haremos algún ejercicio de esto. Vean acá a este señor. Está sobre un balcón. ¿En qué momento este señor se puede caer? En el momento en que él se incline sobre la baranda y pase el centro de masa, el centro de equilibrio. ¿Ok? Una vez que pase su centro de equilibrio que queda bajo el ombligo, este señor entonces simplemente se cae. ¿Ok? ¿Para qué sirve también el centro de masa? Bueno, suponte que tienes dos vehículos. Tienes un vehículo y se queda atascado en el fango. Ese es un problema que les puse en alguna oportunidad a los que hoy están en cuarto. Entonces, tienes un árbol delante. Amarras tu guaya al árbol. Si sabes calcular el centro de masa, ¿dónde está en la cuerda, en la guaya, el centro de masa? Con empujar el centro de masa, ocurrirán dos cosas. Bueno, tres. Se rompe la cuerda, se cae el árbol o sale el carro del fango. Una de las tres debe pasar, ¿no? Entonces, aplicaciones de centro de masa que tienen que ver pues con esto que estamos viendo, equilibrio. Entonces, hay varios tipos de equilibrios. El estable, el inestable y el indiferente. El estable. Rompes el equilibrio y el cuerpo vuelve a su posición. Ese es el estable. El inestable, rompe el equilibrio y el cuerpo no vuelve a su posición. Indiferente, cuando rompes el equilibrio al sistema y este sigue estando en posición de equilibrio. ¿Ok? Parecida a la inicial. En otro, pero es similar. Eso es lo que se llama indiferente. Es decir, el primero sigue en equilibrio, el segundo ya no regresa al equilibrio y el tercero sí, pero en otro. ¿Ok? Esa es la diferencia entre los tres. ¿Ok? Esto tiene que tenerlo en cuenta, bien en cuenta, porque después en algún momento le puedo preguntar cuáles son las diferencias o semejanzas entre ellos. Entonces, ya usted conoce el mecanismo. Entonces, debería
saber que es posible que esto sí sea material de pregunta. ¿En qué se parecen el equilibrio estable del inestable, el estable del indiferente, el inestable del indiferente? ¿Okay? Entonces, obsérvese acá. Un cuerpo sale del equilibrio, pero regresa al equilibrio. Esto sería un ejemplo entonces de equilibrio estable. Él se bambolea, pero después regresa a su condición de equilibrio. Entonces, este es un ejemplo de equilibrio estable. ¿Ok? Esto que está acá abajo se refiere al movimiento. La palabra torque la vamos a introducir en nuestra jerga física, en nuestro lenguaje físico, y vamos a definirlo más adelante, ¿ok? Entonces, y más adelante es ahora. Entonces, torque significa torcer, ¿ok? Es un producto vectorial. Sin leer esto, usted puede verlo aquí arriba, la flechita, ¿no? Esta es una letra griega, tau, ¿ok? No es una T exacta. Entonces, esta es una distancia y esta es una fuerza. Entonces, el producto vectorial entre dos magnitudes vectoriales que son la posición R y la fuerza E. Torque es posición por fuerza. ¿Ok? Entonces, esta palabrita es nueva, hay que anotarla. ¿Ok? Fíjense que hay que ir... esto lo vamos a hacer un poco más lento. Aquí vamos a ir un poco más suave. Y para hoy no les he puesto ningún problema acá, porque hay que ambientarse en este lenguaje, ¿ok? O sea, hay palabras nuevas: equilibrio, equilibrio estable, inestable, indiferente, estática, torque, palanca, polea, máquina, termodinámica, calor, etc. Entonces, hay que acostumbrarse un poco a eso. ¿Cuándo ocurre un torque? Acá ocurre, cuando hay un movimiento de traslación. ¿Ok? Observe acá. Entonces, está ocurriendo un movimiento. En general, un cuerpo puede tener tres tipos de movimientos: de traslación, rotación y vibración. Eso ocurre también a nivel atómico. Existen varios tipos de movimiento en el átomo. Y esos tipos de movimientos han dado lugar a diferentes técnicas de análisis. Por ejemplo, la espectrometría Raman, ¿no? Entonces, en general, a nuestro nivel, que es a nivel macro, a nivel grande, las cosas pueden trasladar, rotar o vibrar. Hasta ahí. En resumidas cuentas, torque su símbolo es la letra griega tau, es una magnitud vectorial y es igual a la fuerza por la posición. ¿Ok? Fuerza por posición. Entonces, en este ejemplo, usted va a ver que si la fuerza es aplicada acá, esa posición es la distancia que hay hasta su centro. Entonces, fuerza aplicada, la posición o radio vector, alfa es el ángulo entre ambos. ¿Cuáles son las unidades de torque? Newton sobre metro. Se simboliza N sobre M. Véalo acá abajo, a mano derecha de su lámina. Entonces, las unidades de torque son Newton sobre metro. Por supuesto, sistema MKS. Muy bien, vamos a parar ahí. Entonces, hemos introducido el concepto de equilibrio. Y equilibrio, entonces, en forma general, es
cuando toda la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo es cero. Hay dos tipos de equilibrios básicos, estáticos o dinámicos. En el caso de equilibrio estático, la sumatoria de fuerza es cero, el cuerpo está en reposo. En el caso de equilibrio dinámico, la velocidad es constante. Velocidad constante, aceleración cero, pues el cuerpo permanece en ese estado. Siempre y cuando la sumatoria de fuerza sea cero, entonces tenemos un equilibrio. Ahora, si yo rompo el equilibrio de un cuerpo, puede pasar que el cuerpo regrese al equilibrio o que no regrese o que alcance otra condición. Entonces ahí usted tiene el equilibrio estable, inestable e indiferente. ¿Okay? Que en general hay un centro de gravedad, hay un centro de masa que tiene una fórmula que sería la séptima, y que cuando hay un movimiento entonces hay un torque que es igual a la fuerza por el radio vector o la posición del cuerpo donde se aplica la fuerza. Muy bien. Esta sesión está por terminar. Entonces, vamos a dejar que termine, vamos a salir e ingresar en la otra para entonces continuar un poco más. Hay que hablar estos términos, ¿sí? Porque estos términos sí son nuevos. En matemática esto no se ve, usted no escucha hablar de torque, y en química tampoco. Entonces, hay que ir acostumbrándose, ¿okay? Para que cuando lea eso no le parezca algo de otro plano, de otro mundo, ¿no? Entonces, por ahora no vamos a resolver ningún problema, simplemente vamos a introducir los conceptos, ¿ok? Un poco. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Tampoco. Si no puede comunicarse porque se escucha cortado, póngalo en el chat. Muy bien. Bueno, entonces, anoten cualquier comentario, cualquier duda, y lo resolvemos en la próxima sesión. Como siempre, vamos a salir. Disculpe, profe. Dígame. Es que mi internet no es muy bueno, pero quería preguntarle, es que no entendí mucho el concepto de toque. Ok. El concepto de torque, ya lo vamos a ver. Vamos entonces a salir 5 minutos para que esto pueda hacer la conversión y guardarse. Y reiniciamos en la siguiente sesión, ¿ok? Salimos, 5 minutos, entramos. Adelante, pues. Y le respondo su pregunta al volver.